Miguel caminaba despacio por la calle, refugiándose de las primeras gotas de lluvia que comenzaban a caer bajo su paraguas. El día había empezado como de costumbre. Una reunión matutina, pequeños asuntos de trabajo y una taza de café fuerte. Sin embargo, para la tarde todo cambió. Un viejo amigo lo invitó a una gala benéfica de una empresa con la que Miguel llevaba tiempo intentando establecer una sociedad. Un presentimiento de algo inusual flotaba en el aire, pero lo atribuyó a los nervios de la reunión con potenciales clientes. El salón del evento era suntuoso. La cálida luz de las enormes lámparas se reflejaba en las copas de vino. El susurro de los vestidos y las conversaciones apagadas creaban la sensación de otro mundo, un mundo en el que Miguel rara vez se sentía cómodo. Recorrió las mesas, saludando con amabilidad a rostros conocidos, pero casi inmediatamente se dirigió al bar. Su atención fue atraída por una mujer que estaba un poco apartada, con una copa de champán en la mano. ¿Katia? Miguel se detuvo, observando su conocido perfil. La mujer se volvió, y en su rostro brilló por un instante la sorpresa, que inmediatamente se transformó en una cálida sonrisa. «Miguel, ¿cuánto tiempo?» Ella extendió la mano, pero él, sin dudarlo, la abrazó. Katia era una vieja amiga de Svetlana, su esposa. Su relación se había interrumpido hacía algunos años, cuando ella se divorció de su marido, Leonid. Svetlana, que no toleraba la competencia en su círculo de amigos, se distanció rápidamente de Katia, y ésta desapareció de sus vidas. Miguel solo le preguntó una vez a su esposa por qué ya no se hablaban, pero la respuesta fue vaga. Desde entonces, simplemente lo había olvidado. «Nunca hubiera imaginado encontrarte aquí», confesó Miguel, bebiendo de su copa. «¿Qué haces aquí?» Katia se encogió ligeramente de hombros y lo miró como si estuviera sopesando si debía decir la verdad. «En realidad, estoy aquí por curiosidad. Escuché que trabajas con esta empresa y decidí ver cómo te va». Sus palabras sonaron sencillas, pero en ellas se percibía un subtexto oculto. Miguel lo captó, pero por el momento no hizo preguntas. Continuaron la conversación. Sobre el trabajo, el pasado, amigos en común. Katia parecía sincera y abierta, pero hacia el final de la velada su ánimo cambió. «Miguel, yo no sé si debería decirte esto», comenzó ella, evitando su mirada. «Podría herirte». «¿De qué hablas?» Él se tensó. «Habla claro». Katia suspiró, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Svetlana, estoy segura de que te es infiel. Perdón, pero no puedo callarlo más». Miguel se quedó estupefacto. Las palabras de Katia, dichas sin rodeos, sonaron como un trueno en un cielo despejado. «¿Cómo lo sabes?», preguntó él, intentando mantener la calma. Katia contó su historia. Cómo hacía unos meses había encontrado por casualidad a Svetlana en un restaurante caro. No estaba sola. El hombre con el que estaba sentada no era Miguel. Katia, pensando que era simplemente una comida de negocios, no le dio importancia. Pero luego empezó a notar encuentros repetidos en otros lugares, paseos por el parque, cenas en clubes privados, viajes a casas de campo. Siempre era el mismo hombre. Katia averiguó que se llamaba Oleg Nikolaevich y que era el director general de la empresa donde trabajaba Miguel. Miguel no podía creer lo que oía. Su primera reacción fue de furia. «¿Quizás es algún malentendido?» Svetlana siempre calló sin saber cómo terminar la frase. Katia lo miró con compasión. «Miguel, entiendo lo difícil que es, pero tú mereces saber la verdad. Puedo ayudarte a reunir pruebas, si quieres». Él no respondió de inmediato. Su corazón latía con fuerza, y en su mente surgían momentos del pasado que ahora veía con una nueva luz. Los viajes inesperados de Svetlana, las llamadas tardías, la frialdad en su relación. Pero incluso con esos recuerdos, no quería creerlo. «Bien», dijo finalmente. «Ayúdame, pero quiero comprobarlo yo mismo». Katia asintió, y su mirada se volvió más firme. «Averiguaremos la verdad, Miguel. Te lo mereces».
Acordaron verse dentro de unos días para hablar del plan. Esa noche, Miguel regresó a casa en silencio absoluto. Le esperaban cambios que aún no podía comprender. Pero una cosa estaba clara: ese encuentro casual lo cambiaría todo. Después de hablar con Katia, Miguel sentía una extraña mezcla de ira y abatimiento. Quería creer que era un error o un malentendido casual, pero su mente volvía constantemente a las pequeñas cosas que había ignorado durante los años de su matrimonio. Esas pequeñas cosas ahora formaban un mosaico inquietante. Pasaron 2 días. Miguel no le dijo nada a Svetlana, no cambió su comportamiento, pero en su interior ya estaba trabajando. Preguntas, sospechas, conjeturas. El día señalado se encontró con Katia en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Eligieron el lugar a propósito, lejos del centro y de caras conocidas. Katia lo esperaba en una mesa de esquina con una carpeta en las manos. Cuando Miguel se sentó frente a ella, se la entregó. «Aquí hay fotografías», dijo en voz baja, como si alguien pudiera estar escuchando. «No soy una detective profesional, pero encontré algo». Miguel abrió la carpeta. En las primeras fotos había imágenes nítidas de Svetlana con Oleg Nikolaevich. Su cena en el restaurante, un paseo por el parque, y luego fotos de ellos saliendo de un hotel. El corazón de Miguel se encogió. «¿Estás segura de que esto no son simplemente reuniones de negocios?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Katia asintió. «Lo verifiqué. No es una relación de negocios. Investigué sobre el hotel. Reservaron una habitación doble. Svetlana y Oleg Nikolaevich». Miguel cerró la carpeta y se recostó en el respaldo de la silla. Su rostro permaneció impasible, pero por dentro todo hervía. Quería levantarse e irse, pero algo lo mantenía en su sitio. «Bien», dijo finalmente. «Necesito más pruebas. Quiero estar seguro al 100%. Katia, sin preguntar, puso otra cosa sobre la mesa, una grabadora. «Pensé que podrías instalarla en casa. Si ocurre algo sospechoso, la grabadora ayudará». Miguel tomó el aparato, sintiendo cómo crecía en él la sensación de vergüenza. ¿Espiar a su propia esposa? Nunca se había imaginado haciéndolo, pero ahora el asunto no solo afectaba a su orgullo, sino a toda su vida. «Y también quería sugerir pruebas de ADN», añadió Katia, un poco insegura. «Si dudas sobre los niños». «¿Los niños?». Miguel la miró bruscamente. «Sé que suena horrible», dijo Katia bajando la mirada, «pero si Svetlana te es infiel desde hace tiempo, conviene comprobarlo». Esa idea golpeó a Miguel con más fuerza que todo lo demás. Sabía que su hijo, Taras, era una copia exacta suya de niño, pero Milana, la hija mayor de Svetlana, siempre le había parecido ajena. El pelo oscuro, los rasgos suaves, ninguna semejanza con él. Sin embargo, nunca había pensado que eso pudiera estar relacionado con una infidelidad. «Bien», exhaló, sintiendo cómo se le hundía el suelo bajo los pies. «Lo haré». Por la tarde, Miguel regresó a casa intentando mantener su apariencia habitual. Svetlana lo recibió en la puerta con una sonrisa. «Llegas tarde», comentó ella, acomodándose el cabello. «¿Había una reunión?». «Sí», respondió Miguel brevemente, quitándose el abrigo. «Todo como siempre». Su voz sonaba tranquila, pero Miguel ahora notaba los pequeños detalles. Su mirada era demasiado ligera, como si intentara no mostrar tensión. Después de la cena, Miguel se dedicó a instalar la grabadora. Escondió el dispositivo en el dormitorio, debajo de la mesita de noche, para que no llamara la atención. Luego, mientras Svetlana veía la televisión en la sala de estar, tomó los cepillos de los niños y el suyo, guardando cuidadosamente los cabellos en sobres. Todo eso lo enviaría al laboratorio a la mañana siguiente. A los pocos días, llegaron los primeros resultados. Miguel escuchó las grabaciones hechas por la grabadora y escuchó a Svetlana hablando por teléfono con alguien. Su voz estaba apagada, pero lo suficientemente clara. «Sí, puedo encontrarme». «No, Miguel no sospecha nada. Ahora está en el trabajo».
Luego siguieron menciones de un restaurante y una hora. Miguel comprendió que se trataba de la próxima semana. Sus manos temblaban cuando apagó la grabadora. Las pruebas de ADN llegaron al día siguiente. Los resultados fueron un golpe brutal. Taras era realmente su hijo, pero Milana no. Esto confirmó lo que Miguel más temía. Svetlana le había mentido desde el principio. El viernes, Miguel estaba sentado en su coche cerca del restaurante indicado en la grabación. Su corazón latía con fuerza. Vio cómo Svetlana bajaba de un taxi y se dirigía al interior. Unos minutos después apareció Oleg Nikolaevich. Miguel no entró tras ellos. Sabía que no era el momento de hacer una escena. En cambio, tomó fotos con su teléfono, que usaría más tarde. Cuando regresó a casa esa noche, Svetlana ya estaba dormida. Miguel miró su rostro, sobre el que caía la suave luz de la lámpara de noche. Sentía al mismo tiempo rabia y desolación. A la mañana siguiente llamó a Katia. «Tengo todo lo que necesito», dijo. «Ahora comienza mi juego». Katia, al oír su voz, comprendió. Miguel ya no era el hombre que habían engañado. Ahora estaba listo para luchar. Miguel se sentaba en su nuevo despacho. El reciente cambio de trabajo había resultado oportuno. Ahora podía distanciarse de la empresa de Oleg Nikolaevich, donde la mentira y las intrigas flotaban en el aire. Esa decisión fue forzosa, pero correcta. Miguel ya no podía trabajar bajo el mando de un hombre que no solo había destruido su matrimonio, sino que además estaba envuelto en negocios turbios. Sin embargo, este día era especial. Miguel se preparaba para reunirse con alguien que podía convertirse en su aliado clave. Se trataba de la esposa de Oleg Nikolaevich, Elisaveta Ignatievna. Elisaveta resultó ser una mujer de carácter férreo. Su rostro, severo e impecablemente cuidado, parecía una máscara que ocultaba sus emociones. Miguel había quedado con ella en un restaurante donde podrían hablar sin testigos. Ella llegó puntual, vestida con un elegante traje de pantalón. Su paso seguro y su mirada fría le dijeron a Miguel más que cualquier palabra. Esta mujer estaba acostumbrada a tenerlo todo bajo control. «¿Miguel?», preguntó ella, deteniéndose frente a su mesa. «Sí, gracias por aceptar la reunión». Elisaveta se sentó frente a él, colocando sobre la mesa un pequeño bolso negro. Dijo que era importante, pero debo advertirle, si tiene algo que ver con mi marido, no me sorprenderé. Sus palabras estaban llenas de una amarga ironía. Miguel comprendió que su suposición sobre su conocimiento era correcta. Elisaveta llevaba tiempo sospechando que Oleg llevaba una doble vida. «Sí, se trata de su marido», comenzó Miguel con calma. «Pero no solo de él, se trata de mí y de mi esposa». Elisaveta alzó ligeramente una ceja, pero su rostro permaneció impasible. «Continúe». Miguel sacó de una carpeta las fotos y las grabaciones que había reunido durante las últimas semanas. Las puso cuidadosamente sobre la mesa, dejando que Elisaveta viera las pruebas. Ella examinó atentamente las imágenes, sus manos permanecieron inmóviles, pero sus ojos brillaron. «Entonces es verdad», dijo en voz baja, apartando una de las fotos. «Lo sabía, claro que lo sabía. Yo tampoco quería creerlo», confesó Miguel, «pero ahora tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto». «¿Qué propone?», preguntó ella, cruzando los brazos sobre el pecho. Miguel se recostó en el respaldo de la silla, su voz se hizo más firme. «Su marido no solo está destruyendo mi relación, sino que está involucrado en negocios turbios. Estoy seguro de que utiliza su nombre y su posición para encubrir sus operaciones». Elisaveta lo miró con un ligero interés. «Esa es una acusación seria. ¿Tiene pruebas?». «Todavía no tengo todas las pruebas», respondió Miguel con honestidad. «Pero estoy recopilando información y necesito su ayuda». Elisaveta se quedó pensativa. Su rostro seguía impasible, pero Miguel vio cómo sus dedos temblaban ligeramente. «¿Quiere que desenmascare a mi propio marido?», preguntó ella. «Su marido la está utilizando», respondió Miguel. «Está poniendo en riesgo no solo su nombre, sino también sus bienes.
¿Cree que se detendrá? Elisabetta calló durante unos minutos. Finalmente suspiró y guardó las fotos en su bolso. Bien, dijo. Si acepto ayudar, ¿qué es exactamente lo que quiere de mí? Miguel expuso su plan. Explicó que quería encontrar pruebas de las actividades ilícitas de Oleg Nikolaevich para usarlas como palanca para su contraataque. Elisabetta, por su parte, podía acceder a documentos e información interna de la empresa. Usted arriesga tanto como yo, añadió Miguel. Pero si actuamos juntos tenemos más posibilidades de lograr justicia. Elisabetta asintió. Su mirada se volvió más decidida. Le ayudaré, pero con una condición. Si lo hacemos, promete que todo será legal. No quiero que nadie pueda acusarme de conspiración. Lo prometo, aseguró Miguel. Las semanas siguientes fueron tensas. Elisabetta pasaba discretamente a Miguel copias de documentos e informes financieros que indicaban las actividades ilícitas de Oleg Nikolaevich. Algunos eran tan evidentes que Miguel se preguntaba cómo Oleg había logrado ocultarlos durante tanto tiempo. Paralelamente, Miguel continuaba elaborando un plan contra Svetlana. Sabía que la exposición de Oleg Nikolaevich la afectaría directamente, pero eso era solo parte de su venganza. Una tarde, Elisabetta llamó a Miguel. «Tengo algo importante», dijo ella. «Esto puede ser la prueba definitiva». Se encontraron en su casa. Elisabetta le entregó una memoria USB con la grabación de una conversación entre Oleg y uno de sus subordinados. En la grabación se hablaba de un gran negocio en el que aparecían empresas ficticias y transferencias de fondos ilegales. «Si esto llega a la policía, él está acabado», dijo Elisabetta. Miguel asintió, escuchando la grabación. «Esto es lo que necesitamos. Gracias, Elisabetta». Ella suspiró tomando un sorbo de vino de su copa. «No me resulta fácil, Miguel, pero estoy harta de vivir a su sombra. Si esta revelación me libera, estoy dispuesta a llegar hasta el final». Miguel guardó la memoria USB en el bolsillo. «Lo haremos juntos. Pronto todo cambiará». Esa noche, Miguel volvió a sentir cómo crecía la fuerza en su interior. Ya no necesitaba dudar ni tener miedo. Sabía que con Elisabetta de su lado, tenía la oportunidad de acabar con la mentira que durante tanto tiempo había gobernado sus vidas. Pero le esperaban pruebas aún más difíciles, porque esto era solo el comienzo del juego, donde las apuestas se hacían cada vez más altas. El día de la renuncia de Miguel llegó silencioso y discreto, como el último acorde de una larga melodía. Se levantó a las 7 de la mañana, como siempre, tomó un café fuerte y besó a Taras en la frente antes de llevarlo a la escuela. Svetlana, con su habitual bata de estar por casa, lo miró de reojo. «¿Volverás tarde?», preguntó ella, sirviéndose una taza de té. «Posiblemente. Hay una reunión en el trabajo». Miguel respondió con su habitual imperturbabilidad, aunque por dentro todo hervía. Este día marcaba el comienzo de un nuevo capítulo. Ya no iba a tolerar la hipocresía de Oleg Nikolaevich ni la de quienes apoyaban sus maquinaciones. Hoy pondría fin a una parte de su vida y daría el primer paso hacia su liberación. En la oficina, Miguel llegó antes de lo habitual. Recorrió los pasillos, que en los últimos años se le habían vuelto demasiado familiares. Recordaba su primera vez allí, joven y lleno de ambiciones, con la esperanza de que ese trabajo fuera un trampolín para algo más grande. Pero ahora esas paredes solo le causaban irritación. Su despacho era pequeño pero cómodo, con vista al aparcamiento y a una parte del edificio contiguo. Miguel recogió sus cosas personales en una caja, una foto familiar, de la que ahora quería deshacerse, algunos libros y recuerdos de proyectos anteriores. Descolgó cuidadosamente del tablero un viejo esquema del proyecto en el que había trabajado durante los últimos 3 años. Era un símbolo de su capacidad para crear algo valioso, a diferencia de quienes se dedicaban a charlas vacías y maquinaciones. Cuando la caja estuvo lista, Miguel marcó el número de la secretaria de Oleg Nikolaevich. «¿Está en su despacho?» «Sí, pero tiene una reunión en 15 minutos». «10 me bastan».
respondió Miguel y se dirigió al despacho de su jefe. Oleg Nikolaevich lo recibió con su habitual y fingida amabilidad. «Miguel, pasa». «¿Algo urgente?» Miguel cerró la puerta tras él y colocó la caja con sus pertenencias sobre el escritorio. «Me voy», dijo directamente. Por un momento, Oleg pareció sorprendido. «¿Te vas? ¿Has encontrado algo mejor?» «Sí, lo he encontrado», respondió Miguel, manteniendo la calma. «He encontrado un trabajo donde no tengo que encubrir actividades ilegales». El rostro de Oleg se tensó. «¿Actividades ilegales? Miguel, no entiendo de qué hablas». «Oleg Nikolaevich, no juguemos a estos juegos», lo interrumpió Miguel. «Sé de todas sus artimañas y tengo pruebas suficientes para que no pueda evitar las consecuencias». Oleg se inclinó hacia adelante, su voz se volvió amenazadoramente baja. «¿Has decidido amenazarme?» «No», dijo Miguel tranquilamente. «Simplemente me voy, y si alguna vez piensa interponerse en mi camino, estas pruebas acabarán en manos de la policía y de sus competidores». Miguel observó cómo Oleg Nikolaevich luchaba contra la ira. Su rostro se enrojeció, pero se contuvo. «Estás cometiendo un error», dijo finalmente. «Gente como yo no olvida a quienes la traicionan». «No te traiciono», respondió Miguel. «Simplemente elijo vivir honestamente». Cogió la caja y salió del despacho sin esperar respuesta. La renuncia transcurrió en silencio. Miguel firmó todos los documentos y se despidió de algunos compañeros. La mayoría eran buenas personas que ni siquiera sospechaban lo que sucedía en la cúpula de la empresa. Miguel no les contó toda la verdad. Eso no entraba en sus planes. En el aparcamiento le esperaba Katia. Estaba sentada en su coche y le hizo un gesto con la mano al verlo salir. «¿Cómo ha ido todo?», preguntó ella cuando Miguel se sentó en el asiento del copiloto. «Tranquilo. Intentó amenazarme, pero creo que comprendió que no bromeo». Katia asintió sonriendo. «Has dado un paso importante, Miguel. Ahora eres libre de él». «Sí», concordó él, «pero esto solo es el comienzo». Miguel consiguió un nuevo trabajo en una empresa internacional que ofrecía oportunidades de crecimiento y una cultura corporativa honesta. Su experiencia y reputación hicieron su efecto. La gerencia le ofreció un puesto con mayor salario y la posibilidad de trabajar en proyectos ambiciosos. Las primeras semanas en su nuevo puesto resultaron refrescantes. El ambiente de trabajo era amistoso, y Miguel sentía que finalmente lo valoraban por sus conocimientos y habilidades. Era una nueva etapa de su vida, libre de mentiras y gente tóxica. Pero no olvidaba su plan. Miguel continuó trabajando con Elisaveta Ignatievna para desenmascarar a Oleg Nikolaevich. Sabía que ahora tenía los recursos, el tiempo y el apoyo para llevar el asunto hasta el final. Una tarde, sentado en su escritorio en casa, Miguel abrió un archivo con los documentos que Elisaveta le había entregado. Allí estaba toda la información financiera turbia de la empresa de Oleg Nikolaevich. Empresas fantasma, facturas falsas, transferencias de dinero a través de paraísos fiscales. Miguel respiró hondo. Sabía que podía acudir a las autoridades y poner fin a la carrera de Oleg. Pero también comprendía que debía actuar con cautela para no verse afectado él mismo. «Pronto», susurró para sí mismo. «Muy pronto». Esos días llenaron a Miguel de una sensación de fuerza y control. Sabía que todo apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en el camino correcto. No más compromisos, no más falsas esperanzas, ni más concesiones. Ahora él era el dueño de su propia vida, y quienes lo habían traicionado recibirían su merecido. Svetlana estaba de pie en el balcón de su habitación en el balneario, observando el sol matutino que, en su opinión, prometía un nuevo día lleno de placeres y lujo. El balneario era caro, de esos a los que solo acuden personas con un cierto nivel de riqueza. La acompañaba su hija Milana, quien siempre supo cómo aprovechar la atención de los hombres que la rodeaban. Miguel no estaba allí, como tampoco lo había estado en las últimas semanas. Eso no la preocupaba. Hacía tiempo que estaba acostumbrada a vivir como le convenía. «Mamá, ¿vuelves a estar pensativa?»,
Milana entró al balcón, vestida con un ligero albornoz de seda. «Simplemente disfruto de la vista», respondió Svetlana, forzando una sonrisa. En realidad, sus pensamientos estaban ocupados por Oleg Nikolaevich, quien había prometido venir durante unos días. Svetlana sabía que sus encuentros siempre habían sido arriesgados, pero eso solo la excitaba. Oleg había prometido que pasarían algunas noches juntos, lejos de todas las preocupaciones, y, lo más importante, lejos de su esposa. Milana, notando una ligera tensión en el rostro de su madre, sonrió astutamente. «¿Adivina quién me estaba ligando anoche?» Svetlana giró la cabeza, entrecerrando los ojos con interés. «¿Quién esta vez?» «Arnold, ese Arnold que, me parece, trabaja con Oleg, tan seguro de sí mismo, demasiado incluso. Pero creo que esconde que está casado». Svetlana se encogió de hombros, restándole importancia. «Milana, debes tener más cuidado. Los hombres demasiado seguros rara vez aportan algo bueno». «Mamá», dijo Milana con una sonrisa, «tú misma has vivido toda la vida con ese tipo de hombres». Svetlana estaba a punto de responder, pero en ese momento recibió un mensaje en su teléfono. Inmediatamente supo de quién era: Oleg Nikolaevich. «Ya estoy en el balneario. Nos vemos esta noche en el restaurante». Era breve, pero suficiente para que el ánimo de Svetlana mejorara. Esa noche, como estaba previsto, Svetlana bajó al restaurante. Llevaba un lujoso vestido azul oscuro que realzaba su figura. Su paso seguro atraía las miradas de los hombres sentados en las mesas. Disfrutaba de esa atención. Oleg ya la esperaba en una mesa de esquina. Sus ojos brillaban de entusiasmo al verla acercarse. «Estás magnífica, como siempre», dijo él, levantándose para besarle la mano. «Y tú, como siempre, galante», sonrió Svetlana, sentándose frente a él. Pasaron la velada charlando y tomando vino caro. Oleg estaba relajado, hablando de sus éxitos en el trabajo, aunque Svetlana sabía desde hacía tiempo que tras esos éxitos se escondían maquinaciones turbias. Pero eso no le importaba. Ella obtenía todo lo que quería: atención, regalos y la seguridad de que Oleg estaba dispuesto a todo por ella. Sin embargo, la velada dio un giro inesperado. «Oye, ¿y tu hija?», comenzó Oleg, pero calló, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «¿Qué pasa con Milana?» Svetlana se mostró cautelosa. «Es una chica guapa», comentó él, sonriendo. «Se parece mucho a ti cuando eras joven». Svetlana apretó su copa con más fuerza de la necesaria. «Milana no es una chica», respondió con frialdad. «Tiene 25 años y está casada». «Sí, claro, claro», añadió rápidamente Oleg. «Es que pensé que podría ser modelo. Tiene cualidades». Svetlana comprendió que era solo un cumplido velado, pero algo dentro de ella se encogió. A la mañana siguiente, Svetlana fue al spa a relajarse, pero su día se interrumpió repentinamente por un fuerte escándalo. Cuando regresó a su habitación, Milana estaba en medio de la sala discutiendo con un hombre alto de rasgos claramente eslavos. Era Ilia, su marido. «Milana, ¿te das cuenta de cómo te comportas?», gritaba él apretando los puños. «Estás con ese Arnold por todas partes, como si hubieras olvidado que tienes marido». «Cálmate, Ilia», respondió Milana, poniendo los ojos en blanco. «No hay nada entre nosotros». Svetlana, sorprendida por lo que veía, intervino. «¿Qué está pasando aquí?» «Tu hija», se volvió Ilia hacia Svetlana, «está haciendo un espectáculo delante de todos. La han visto con ese tipo en el restaurante». Milana resopló. «No ha pasado nada especial. Solo me ayudó a elegir el vino. Tú mismo no sabes de lo que hablas». Svetlana sintió crecer la tensión. Su hija se parecía demasiado a ella, incluso en su capacidad para atraer problemas. «Ilia», dijo Svetlana con firmeza, «creo que deberías calmarte. Milana es mayor de edad y sabe cómo comportarse». «Todas sois iguales», dijo Ilia, poniéndose la chaqueta. «Una colección de mentiras». Dio un portazo, dejando a madre e hija en silencio. «Milana», comenzó Svetlana, «¿te has vuelto loca?» «Mamá, deja de...»
respondió Milana, despidiendo el comentario con un gesto. Ilya está celoso de cada poste. ¿Y qué debo hacer si es verdad?, preguntó Svetlana, elevando bruscamente la voz. Milana calló. Su mirada se agudizó, como si recién entonces se diera cuenta de la gravedad de la situación. «Mamá, ¿crees que tú eres mejor?», exclamó de repente. «¿Qué? ¿Crees que no veo cómo te comportas con Oleg? Todas esas citas secretas, los regalos. No eres mejor que yo». Esas palabras fueron como un golpe. Svetlana se quedó paralizada, incapaz de encontrar una respuesta. Sí, continuó Milana. Las dos vivimos como queremos. Pero, ¿por qué me das lecciones si tú haces lo mismo? Svetlana apretó los labios, su corazón latía con fuerza. Milana, dijo en voz baja, no somos iguales, y recuerda, si sigues jugando con fuego, te quemarás. Pero esas palabras eran tanto una advertencia para Milana como para ella misma. Esa noche, Svetlana salió al balcón de su habitación. Tenía la cabeza llena de pensamientos. La discusión con Milana la había desestabilizado, y su propia conciencia empezaba a enviar señales débiles pero dolorosas. Pensó en Ilya, en Milana, en Miguel, en lo fácil que había sido vivir cerrando los ojos a todo lo que destruía a su alrededor. Pero hoy, por primera vez, se preguntó, ¿no se estaba destruyendo a sí misma también? Su teléfono sonó. Era Oleg Nikolaevich. No contestó. Por primera vez en muchos años, no quería oír su voz. Miguel observaba con interés cómo se desarrollaban los acontecimientos en torno a Svetlana. Elisaveta Ignatievna lo mantenía al tanto de las maquinaciones de Oleg Nikolaevich, y Katia ayudaba a reunir los detalles de sus intrigas. Miguel sabía que Svetlana y su hija estaban de vacaciones en un lujoso balneario, y por el momento eso le convenía. Podía actuar con calma, sin riesgo de un encuentro casual con su esposa. Sin embargo, las noticias de que el marido de Milana, Ilya, también había llegado al balneario, llevaron a acontecimientos inesperados que Miguel no pudo prever. Por la noche, Milana estaba sentada en el vestíbulo del balneario, hojeando distraídamente los mensajes de su teléfono. Estaba irritada. La discusión con Ilya le había dejado un mal sabor de boca y quería distraerse. En ese momento, se le acercó Arnold, un hombre alto y encantador que durante varios días había intentado entablar conversación con ella. «¿Te han dejado de nuevo a solas con el teléfono?», preguntó él con una ligera sonrisa. Milana levantó la vista y sonrió fríamente. «Puede que simplemente me sienta más cómoda con el teléfono que con ciertas personas». Arnold se rió, sin inmutarse por su sarcasmo. «Bueno, si cambias de opinión, estoy en la barra. Puedes unirte». Se dirigió al mostrador, dejando a Milana sola con sus pensamientos. Sin embargo, se dio cuenta de que su mirada lo había seguido. Había algo atractivo en ese hombre, algo peligroso, que a la vez la asustaba y despertaba su curiosidad. Mientras tanto, Ilya regresaba al balneario después de un largo paseo. Estaba enfadado y desilusionado. Su esposa se comportaba como si él no existiera. La discusión de la tarde había minado aún más su confianza. Pero tenía otra razón para estar celoso. Había notado que Milana hablaba cada vez más con un hombre que nunca antes había visto. Ilya subió a la habitación de Milana, pero ella no estaba. Dejó sus cosas y luego bajó de nuevo. Sus sospechas aumentaron cuando la vio en la barra con ese mismo Arnold. Ilya se detuvo unos segundos, observándolos. Arnold se inclinó hacia Milana, le susurró algo al oído, y ella pareció sonreír. El corazón de Ilya se encogió de ira. Sin pensar en las consecuencias, se dirigió directamente hacia ellos. «¡Milana!», la llamó bruscamente acercándose. Milana se giró. Su rostro se volvió inmediatamente frío. «Ilya, ¿qué haces aquí?». «¿Qué hago?». Su voz era fuerte, llamando la atención de los presentes. «Eso es lo que tú deberías explicarme. ¿Qué haces aquí con este tipo?». «Oye, tranquilo», intervino Arnold levantando las manos. «Solo estamos hablando». «Eso no te incumbe», dijo Ilya. «Milana, ¿podemos hablar a solas?». «No tengo ganas de montar un espectáculo».
respondió Milana. Su voz se volvió firme. Ilia, necesitas calmarte. Pero Ilia estaba demasiado enfadado para entenderla. «No voy a permitir que me trates así», gritó. «¿Crees que no veo lo que haces? Te comportas como tu madre». Milana palideció. «¿Qué has dicho?» «Me has oído», dijo él apretando los puños. «Eres igual que ella, mientes constantemente y juegas a mis espaldas». Arnold se interpuso entre ellos, protegiendo a Milana. «Oye, ya está bien. ¿Por qué no te vas y te calmas un poco?» Pero Ilia ya no escuchaba. Su rabia explotó en forma de empujón. Empujó a Arnold, quien se tambaleó, pero rápidamente se recuperó. «Vale, colega, tú te lo has buscado», dijo Arnold, y con facilidad le devolvió el golpe a Ilia. Comenzó una pelea que inmediatamente llamaron la atención de los empleados de seguridad del balneario. Varios hombres se lanzaron a separarlos, mientras Milana permanecía al margen, aturdida por lo que estaba sucediendo. Svetlana regresó al balneario justo en el momento en que Ilia y Arnold, ambos con los labios cortados, salían del vestíbulo acompañados por los guardias de seguridad. Inmediatamente se dio cuenta de que algo había sucedido y se dirigió hacia Milana, quien estaba cerca con aspecto desconcertado. «¿Qué está pasando?», preguntó bruscamente. Milana se giró. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos ardía la ira. «¿Quieres saberlo, mamá?», dijo con sarcasmo. «Es el resultado de tu maravillosa vida familiar». Svetlana no entendió lo que quería decir. «¿Qué estás diciendo?» «Ilia dijo que soy igual que tú», exclamó Milana. «¿Y sabes qué? Puede que tenga razón. Te he observado todos estos años, a tus amantes, a tus mentiras, y, parece ser, que he aprendido más de lo que tú creías». Esas palabras golpearon a Svetlana con más fuerza de lo que podía imaginar. «Milana». «No, mamá, basta», dijo Milana, dándose la vuelta y alejándose, dejando a Svetlana sola con sus pensamientos. Esa noche, Svetlana no pudo dormir durante mucho rato. Yacía en silencio, mirando el techo, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la culpa. Las palabras de Milana, su mirada fría, todo eso se le quedó grabado en la mente. Svetlana siempre había creído que controlaba su vida, que sus actos estaban justificados. Pero ahora empezaba a darse cuenta de que sus decisiones no solo la afectaban a ella, sino también a quienes la rodeaban. Esa idea era dolorosa, pero necesaria. Mientras tanto, Ilia se fue del balneario. Decidió que ya no podía soportar ese trato y dejó a Milana sola. Pero su marcha fue solo el comienzo de una cadena de acontecimientos que pronto afectarían a todos. A Svetlana, a Milana e incluso a Miguel. Porque toda esta historia se acercaba gradualmente a su clímax, donde la verdad debía salir a la luz, y los culpables recibirían su merecido. Miguel se sentaba ante su nuevo escritorio, clavando la mirada en la pantalla del portátil donde parpadeaban las líneas de los documentos enviados por Elisabetta. La información recopilada en las últimas semanas no era un simple compromiso, era una bomba de relojería. Las maquinaciones financieras de Oleg Nikolaevich, las empresas pantalla, la fuga de capitales a paraísos fiscales, las pruebas eran irrefutables. Había llegado el momento de usarlas. Miguel ya había decidido que no recurriría directamente a la policía. Era demasiado obvio, y Oleg podría intentar borrar las huellas. En lugar de eso, planeaba asestar un golpe al corazón del imperio de Oleg, públicamente, de forma que no pudiera recuperarse. Mientras tanto, Svetlana, de vuelta del balneario, sentía una creciente inquietud. Después de la discusión con Milana y sus palabras, que aún resonaban en sus oídos, no encontraba paz. Su hija tenía razón. Sus mentiras y traiciones no solo estaban destruyendo su propia vida, sino también la de quienes la rodeaban. Sin embargo, lo que más preocupaba a Svetlana era el comportamiento de Miguel. En las últimas semanas se había vuelto demasiado silencioso, demasiado distante. No lograba comprender si él había notado algo o simplemente se había enfriado con ella definitivamente. En un intento por recuperar el control,
Svetlana decidió hablar con Oleg. Su plan era sencillo: averiguar qué tan serio era él en su relación y comprender si tenía futuro con ese hombre. Oleg Nikolaevich, por su parte, tampoco sospechaba que su imperio estuviera a punto de colapsar. Disfrutaba de su doble vida. Públicamente, un respetable hombre de negocios. En privado, un hombre que tejía una red de mentiras, infidelidades y negocios turbios. Pero su arrogancia le jugó una mala pasada. Miguel sabía cómo golpear en el punto más vulnerable. Por la noche, Miguel se reunió con Elisabetta en su casa. «¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final?», preguntó él, observando su rostro. Elisabetta, sosteniendo una copa de vino, asintió. «Miguel, no me queda otra opción. Estoy cansada de ser parte de esta mentira. Si no lo hacemos ahora, él simplemente encontrará una nueva forma de continuar». Miguel le entregó una memoria USB con los archivos. «Aquí está todo: grabaciones de conversaciones, documentos que confirman las transacciones, incluso los nombres de las personas involucradas. Mañana por la mañana esto estará en las noticias». Elisabetta sonrió levemente, pero en sus ojos se leía la preocupación. «Se vengará». «Que lo intente», respondió Miguel. «Tenemos las pruebas». A la mañana siguiente, en las principales publicaciones económicas, apareció un artículo que conmocionó a la opinión pública. Los titulares rezaban: «Corrupción en las altas esferas. Se destapan las maquinaciones de un conocido empresario». El artículo describía detalladamente los esquemas de Oleg Nikolaevich, respaldados por pruebas documentales, fotografías, copias de transferencias de dinero, grabaciones de conversaciones. Todo estaba publicado. Para Miguel, la mañana comenzó con una llamada telefónica de Katia. «¿Has visto las noticias?», preguntó ella emocionada. «Sí», respondió Miguel brevemente. «Fuiste tú, ¿verdad?». «Sí», admitió él. «Esto es solo el comienzo». Svetlana vio el artículo durante el desayuno. Al principio no le dio importancia al titular, pero cuando vio el nombre de Oleg, su corazón se detuvo. «Dios mío», susurró, sin creérselo. Su teléfono sonó. Era Oleg. «Svetlana», su voz estaba tensa. «Debemos reunirnos, inmediatamente». Ella comprendió que era malo. Muy malo. Oleg llegó a su casa una hora después. Su rostro estaba rojo de ira. «¿Has visto esto?». Lanzó sobre la mesa una copia impresa del artículo. «Sí», respondió ella. «¿Quién lo ha hecho?». Golpeó la mesa con el puño. «¿Quién ha podido reunir tanta información en mi contra?». Svetlana no sabía qué decir. Comprendió que la situación se estaba saliendo de control. «Oleg, ¿estás seguro de que nadie en tu entorno...?» «Todos mis empleados son de confianza», la interrumpió él. «Pero alguien lo filtró». Su teléfono volvió a sonar. Era su abogado. La conversación fue breve, pero por la expresión de Oleg, Svetlana comprendió que la situación era grave. «Han iniciado una investigación», dijo él colgando el teléfono. «Si llega a juicio me arruinarán». Al mismo tiempo, Miguel observaba el desarrollo de los acontecimientos con una fría satisfacción. Elisabetta lo llamó para informarle de que Oleg estaba en pánico. «Está desatado», dijo ella. «Es cuestión de tiempo antes de que intente echarle la culpa a alguien más». «Eso es lo que esperaba», respondió Miguel. «Intentará salvarse, pero ya es inútil». Svetlana, sintiendo que la situación se estaba volviendo demasiado peligrosa, intentó hablar con Miguel. «¿Lo sabías?», preguntó ella durante la cena. Miguel la miró fijamente antes de responder. «¿El qué?». «Sobre Oleg», dijo ella, luchando por controlar el temblor en su voz. «Estas acusaciones... ¿Lo sabías?». Miguel sonrió irónicamente. «¿Y si lo sabía?». Sus ojos se abrieron. «¿Fuiste tú? ¿Y si fui yo?». Su voz se volvió fría. «¿Qué importa, Svetlana? A ti, en realidad, no te importa nada». Ella se quedó paralizada, dándose cuenta de que sus palabras no eran simples amenazas. «Miguel, no lo entiendes». «No, Svetlana, tú no entiendes. Todo lo que has hecho, tus mentiras, tus infidelidades,
Todo tiene consecuencias. ¿Creías que te saldría impune? Svetlana intentó decir algo, pero Miguel se levantó y salió de la habitación. A la mañana siguiente, Miguel recibió un mensaje de Elisabetta. Está intentando huir, pero ya no importa. Todo está listo. Gracias. Miguel miró la pantalla, luego guardó el teléfono en el bolsillo. Oleg Nikolaevich aún no sabía que su tiempo se había acabado. Miguel se sentaba frente a su abogado, golpeando nerviosamente los dedos sobre la mesa. En el aire flotaba el olor a café y papel fresco. Sobre la mesa, un conjunto de documentos cuidadosamente doblados, la solicitud de divorcio y todos los materiales necesarios para el proceso judicial. Era un paso decisivo que Miguel llevaba semanas preparando. ¿Está seguro de que quiere presentar esto ahora?, preguntó el abogado, observando a Miguel por encima de sus gafas. Según los documentos, tiene suficientes motivos para un divorcio rápido. Miguel asintió. Sí, estoy seguro. Cuanto antes empecemos, mejor. El abogado sonrió levemente, mirándolo con respeto. Ha hecho una buena labor de preparación. Estas fotografías, grabaciones y documentos convencerán al juez. Miguel solo asintió brevemente. No sentía alegría ni alivio, solo un extraño vacío. Pero sabía que sería lo mejor. Mientras tanto, Svetlana, sin sospechar nada, se dedicaba a sus asuntos habituales. Por la mañana llevó a Taras a la escuela, luego fue a hacerse la manicura y se encontró con una amiga en una cafetería. Su mundo aún no había comenzado a derrumbarse, aunque las primeras grietas eran evidentes desde hacía tiempo. Al regresar a casa, Svetlana encontró un sobre con su nombre en la mesa. Lo abrió sin esperar nada extraordinario, pero cuando vio los documentos de divorcio, se le cortó la respiración. ¿Es una broma?, pensó. Volvió a leer los papeles, pero cada línea solo confirmaba la realidad. Miguel había solicitado el divorcio. Además, la solicitud incluía pruebas de sus infidelidades, informes financieros que mostraban sus gastos en citas con Oleg Nikolaevich, e incluso los resultados de una prueba de ADN que confirmaba que Milana no era hija de Miguel. Svetlana sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. ¡Miguel!, gritó, comprendiendo que él ya estaba en casa. Miguel apareció en la entrada de la sala de estar, tan tranquilo como siempre. ¿Hablas en serio?, preguntó ella, agitando los papeles. Absolutamente, respondió él. ¿Has decidido destruir nuestra familia? No, respondió Miguel tranquilamente. Lo has hecho tú, Svetlana. Yo solo estoy poniendo fin a esto. Su rostro se volvió pálido, pero ella aún intentaba resistirse. Podemos hablar. Yo te lo explicaré todo. ¿Hablar?, se burló Miguel. ¿De qué? De cómo me has engañado durante años. De cómo has gastado mi dinero en tus aventuras. De cómo me has mentido a la cara. Svetlana, estoy cansado. Ella intentó encontrar palabras, pero cada argumento que se preparaba le parecía patético. Miguel continuó. En estos documentos hay todo lo que el juez necesita para que esto termine rápido. Y pongámonos de acuerdo desde ahora. Solicito el divorcio sin reparto de bienes. Te dejo la casa y el coche. Lo único que necesito es la libertad y a Taras. Svetlana se quedó petrificada. No puedes quitarme a Taras. Puedo, respondió Miguel con frialdad. Y lo haré. Tengo pruebas de que no eres capaz de ser una buena madre. Sé cómo tratas a Taras, Svetlana. Siempre estás ocupada contigo misma. Eso no es verdad, gritó ella. Es verdad, dijo Miguel con calma. He estado observándolo durante años. Svetlana intentó discutir, amenazar, incluso llorar. Pero Miguel ya no reaccionaba. Veía ante sí a una mujer a la que ya no respetaba ni amaba. Esa noche, Svetlana se sentó sola en su habitación durante mucho tiempo, examinando los papeles. Su mundo comenzaba a derrumbarse, y ahora lo sabía. Pronto comenzó el proceso de divorcio. Miguel llegó a la corte con paso firme. Su abogado había preparado todo lo necesario para que el proceso fuera rápido y sin complicaciones. Svetlana apareció en la corte con un vestido negro, intentando parecer orgullosa y segura,
pero sus ojos reflejaban la confusión. Sabía que su posición era débil. El juez leyó los documentos del caso. Las pruebas presentadas por Miguel hablaban por sí mismas. Fotografías, grabaciones de conversaciones, extractos de cuentas bancarias. Incluso el abogado de Svetlana admitió que era inútil discutir. Cuando se trató del tema de los hijos, Miguel insistió en que Taras se quedara con él. «Mi hijo es lo más importante que tengo», dijo al juez. «Puedo darle estabilidad y cuidado». Svetlana intentó objetar, pero su abogado apenas pudo encontrar argumentos en su defensa. Unas semanas después, Miguel recibió la notificación oficial. El divorcio se había completado y la custodia de Taras se le había otorgado oficialmente. Svetlana se quedó con la casa, el coche y Milana, quien llevaba mucho tiempo haciendo su propia vida. El día en que Miguel firmó el último documento marcó el comienzo de una nueva vida para él. Sintió como si un peso enorme se le hubiera quitado de encima. Ahora tenía libertad. Y lo más importante, había conservado a Taras. Katia, que lo había apoyado durante todo ese tiempo, estaba a su lado. Su apoyo se convirtió en un pilar para Miguel, sin el cual quizás no habría podido superarlo. Por la noche, después de que Taras se durmiera, Miguel estaba sentado en la cocina con una taza de té. Katia se acercó y le puso una mano en el hombro. «Lo has conseguido», dijo ella en voz baja. «Sí», asintió él, «pero aún queda mucho por delante». «Ya no estás solo», añadió Katia. Miguel le sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía tranquilo. Era el final de un capítulo y el comienzo de una vida completamente nueva. Ahora sabía que todo sería diferente. Habían pasado varios meses desde que Miguel se divorció oficialmente de Svetlana. Fueron meses difíciles, pero purificadores. Comenzó una nueva vida desde cero, sin el lastre del pasado, concentrándose en sí mismo, en su hijo y en las oportunidades que se le presentaban. Taras, su hijo, se convirtió en una verdadera fuente de inspiración. En las primeras semanas después del divorcio, el niño estaba preocupado. Hacía preguntas sobre por qué su madre ya no estaba con ellos y cuánto tiempo duraría esa situación. Miguel no intentó ocultar la verdad, pero se la contó con delicadeza, sin amargura innecesaria. «Taras, a veces los adultos cometen errores», le explicó una tarde, sentados en el sofá. «Pero lo importante es que yo siempre estaré a tu lado. Eres mi hijo, y eso es lo más importante». Taras lo miró con unos ojos grandes y serios, luego asintió. Miguel vio en ese gesto más que una simple conformidad. Era una señal de confianza que no podía permitirse perder. Katia se integró en esta nueva vida. Su relación se desarrolló lentamente, sin presiones. No pretendía ocupar el lugar de Svetlana, pero siempre estuvo ahí, apoyando a Miguel y ayudándole con Taras. Juntos iban al campo, paseaban por el parque, preparaban la cena y jugaban juegos de mesa. Para Taras, Katia se convirtió en una especie de amiga mayor en quien confiar. Una tarde, mientras preparaban la cena con Taras, el niño preguntó: «¿Papá, Katia se quedará con nosotros por mucho tiempo?» Miguel dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y miró a su hijo. «¿Tú qué te gustaría?» Taras sonrió. «Es genial. Se ríe de mis chistes, incluso de los que mamá nunca entendía». Miguel se rió. «Entonces creo que se quedará». En el trabajo, Miguel también sintió los cambios. Su nuevo puesto en la empresa internacional le brindó no solo estabilidad financiera, sino también el respeto de sus colegas. Miguel lideraba un gran proyecto de modernización de infraestructuras para uno de sus clientes, y su enfoque rápidamente llamó la atención de la gerencia. Su jefe, un hombre de unos 50 años con canas en el pelo, invitó a Miguel a cenar un día para discutir sus perspectivas futuras. «Miguel ha hecho un trabajo impresionante en poco tiempo», dijo, sirviendo vino en una copa. «Queremos ofrecerle un puesto directivo en la filial de la empresa en San Petersburgo. Es una gran responsabilidad, pero también un importante paso en su carrera». Miguel se quedó pensativo. Esa oferta significaría mudarse, cambiar toda su vida. Pero sentía que estaba preparado.
Necesito un poco de tiempo para pensarlo, respondió. Por supuesto, sonrió el jefe. Pero sepa que lo valoramos mucho. En esos días, Miguel se hacía cada vez más preguntas sobre lo que realmente importaba en la vida. Comprendió que la ambición profesional era algo bueno, pero lo que más le alegraba era la armonía en su hogar, con Taras y Katia. Un sábado, los tres fueron de picnic a un lago. Katia llevó una cesta con empanadas caseras, Taras llevó su caña de pescar, y Miguel llevó una mesa plegable y un termo con té. «Vamos, Taras, enséñame cómo pescas», dijo Miguel sonriendo. Taras asintió con entusiasmo, lanzó el anzuelo y esperó pacientemente. «Por cierto, ¿tú sabes pescar?», preguntó Katia acercándose a Miguel. «No tan bien como él», respondió Miguel. Katia se rió y le puso una mano en el hombro. «Lo conseguirás. De todas formas, aprendes rápido». En ese momento, Miguel sintió cómo su corazón se llenaba de calidez. Comprendió que no solo había encontrado una nueva vida, sino que también tenía la oportunidad de construir algo real, algo sincero. Sin embargo, el pasado a veces le recordaba su presencia. Una tarde, Miguel recibió un mensaje de Elisaveta Ignatievna. «Oleg está intentando recuperar su reputación. Me está amenazando, pero no lo conseguirá. Gracias por darme fuerzas para luchar». Miguel leyó el mensaje y sintió cómo la irritación le subía por dentro. Oleg Nikolaevich era un hombre que no sabía aceptar la derrota. Katia notó que Miguel fruncía el ceño. «¿Qué pasa?». Él le mostró el mensaje. «Oleg está intentando volver. ¿Vas a hacer algo?». Miguel negó con la cabeza. «No, he hecho todo lo que pude. Ya no es mi guerra». Katia asintió, pero Miguel notó que aún estaba preocupada. «Todo estará bien», dijo él, abrazándola, y él creía en ello. Oleg podía intentar manipular a quien quisiera, pero su poder había terminado. Miguel ya no se sentía una víctima. Esos meses fueron para Miguel un periodo de grandes cambios. Había encontrado lo que deseaba: tranquilidad, libertad y la oportunidad de ser él mismo. Pero sabía que aún quedaba mucho por delante. Quería seguir construyendo su vida, criar a su hijo y quizás ofrecerle a Katia algo más que el estatus de amiga mayor. En su vida había comenzado un nuevo capítulo, y esta vez estaba lleno de luz. Oleg Nikolaevich estaba sentado en su lujoso despacho, que en los últimos meses se había convertido más en una prisión que en un símbolo de éxito. Después del escándalo y la revelación, había perdido la mayoría de sus contactos y clientes. Los esquemas de corrupción de los que se enorgullecía se habían derrumbado, dejando tras de sí la nada. La policía seguía investigando, y sus bienes estaban en riesgo de confiscación. Pero a pesar de todo, Oleg no se rendía. Su orgullo era tan fuerte como su odio hacia quienes habían destruido su vida. Sabía que Miguel era uno de los principales artífices de ese ataque. Miguel, quien había dejado su trabajo denunciando abiertamente las irregularidades, y Miguel, quien le había asestado el golpe más doloroso. Oleg quería vengarse. Miguel, mientras tanto, no sospechaba que su viejo enemigo estaba preparando una nueva jugada. Estaba concentrado en su nueva vida. Su relación con Katia se había hecho más seria. Juntos buscaban una nueva casa, un lugar donde pudieran empezar de cero. Taras estaba feliz. Le gustaba que Katia formara parte de su familia. Una tarde se acercó a Miguel mientras éste leía un libro. «Papá», empezó Taras, «¿Katia vivirá con nosotros?». Miguel sonrió, cerrando el libro. «Creo que sí. ¿Tú qué piensas?». «Será genial. Cocina muy bien». Miguel se rió. «Entonces necesitamos encontrar una casa con una cocina grande». Pero en el fondo sabía que esa pregunta significaba mucho más para él que simplemente buscar una casa. Era un paso adelante, hacia la familia completa con la que llevaba tanto tiempo soñando. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Una mañana, cuando Miguel se disponía a llevar a Taras a la escuela, descubrió que las ruedas de su coche estaban pinchadas. Alguien había dejado una nota en el parabrisas. «No creías que esto acabaría tan fácilmente, ¿verdad?». Miguel frunció el ceño. Inmediatamente supo de dónde venía el mensaje. Oleg
Intentaba demostrar que no se había rendido. Miguel no les contó a Katia ni a Taraz sobre la nota. Llamó a un taxi, llevó a su hijo a la escuela y se dirigió a la comisaría. Allí habló con el inspector que llevaba el caso de Oleg. ¿Tiene motivos para creer que ha sido él?, preguntó el inspector. Más que motivos, respondió Miguel. Lo está perdiendo todo. No tiene poder, ni dinero, y lo único que le queda es vengarse. El inspector asintió y aseguró a Miguel que intensificarían la vigilancia sobre Oleg. En los días siguientes, Miguel se dio cuenta de que lo estaban vigilando. Un coche con los cristales tintados a veces aparcaba cerca de su casa y otras veces lo seguía a cierta distancia, pero Miguel mantuvo la calma. Comprendía que el pánico era precisamente lo que Oleg buscaba. Una tarde, cuando Miguel volvía a casa, una llamada de Elisabetta lo interrumpió. «Miguel», su voz estaba tensa. «Creo que deberías saberlo. Oleg ha intentado ponerse en contacto conmigo. Ha dicho que tú debes pagar las consecuencias». «¿Te ha amenazado?» «No», respondió ella. Pero lo dijo con un tono que me asustó. «Por favor, ten cuidado». «Gracias, Elisabetta. Lo tendré». Pero después de esa llamada, Miguel decidió que era hora de actuar. Al día siguiente, Miguel se reunió con su abogado. «Necesito asegurarme de que todo lo que tenemos contra Oleg se haga público si intenta hacer algo». El abogado asintió. «Podemos difundirlo a través de la prensa o entregar los documentos a la fiscalía. Pero será peligroso para usted». «Estoy preparado», respondió Miguel con firmeza. Mientras tanto, Oleg decidió que el ataque era la mejor defensa. Contrató a alguien para intimidar a Miguel. Esa persona debía provocar un accidente que silenciara a Miguel. Sin embargo, Oleg subestimó a Miguel. Por la noche, cuando Miguel conducía a casa, notó que el coche de atrás estaba demasiado cerca. Giró bruscamente hacia una calle desierta para comprobar si el vehículo lo seguía. El coche giró detrás de él. Miguel se detuvo a un lado de la carretera, cogió el teléfono y marcó el número de la policía. «Me están siguiendo», dijo. «Está relacionado con el caso de Oleg Nikolaevich». Permaneció en el coche hasta que llegó la policía. El hombre que conducía el coche que lo perseguía intentó huir, pero fue detenido. Más tarde, Miguel supo que ese hombre trabajaba para Oleg. Ese intento fue la gota que colmó el vaso para Miguel. Al día siguiente, entregó todos los materiales sobre las nuevas amenazas a la policía y la fiscalía. Elisabetta, quien continuaba colaborando con Miguel, proporcionó documentos adicionales que indicaban que Oleg estaba intentando ocultar sus activos restantes en el extranjero. Unas semanas después, detuvieron a Oleg. Las acusaciones de amenazas, maquinaciones financieras y evasión de impuestos fueron un golpe mortal para él. Miguel estaba de pie junto a la ventana de su nueva casa, mirando la puesta de sol. Katia se acercó a él y le abrazó por los hombros. «¿Ya terminó?», preguntó ella en voz baja. «Creo que sí», respondió él. «Ahora puedes simplemente vivir». Miguel sonrió y la miró. «Sí, y ahora realmente quiero hacerlo». Esta historia comenzó con una traición, pero terminó con la conquista de la libertad y una nueva vida. Miguel ya no se sentía una víctima. Ahora era un hombre que había elegido la verdad y había construido un futuro en el que creía.